El teléfono sonó con la estridencia de un mal presagio en la quietud de mi pequeño apartamento. Era mi yerno, Mateo, y su voz, siempre con ese filo de arrogancia que tanto me recordaba a un cuchillo mal afilado, cortó el silencio de mi tarde. «Soledad», dijo, sin siquiera un saludo, su tono cargado de una impaciencia que ya conocía demasiado bien. «Isabel está aquí, en la finca, revolviendo esta casa vieja y no encuentra nada. ¿Dónde escondiste el dinero?» El aire se me escapó de los pulmones, un golpe sordo y helado que me dejó sin palabras. No era una pregunta, era una acusación, un reclamo que apestaba a codicia y a un desprecio que llevaba años cultivándose en la sombra de las sonrisas forzadas y las visitas de compromiso. En ese instante, sentí cómo las paredes de mi hogar, mi refugio, se encogían, convirtiéndose en una celda de humillación. Él continuó, su voz amplificada por el altavoz, para que mi propia hija, mi Isabel, pudiera escuchar mi humillación en tiempo real. «Hablo de los $500,000 de la venta de las tierras, Soledad. No te hagas la tonta. Creímos que una mujer de tu edad sería más sensata, pero veo que prefieres los juegos». Cada palabra era una piedra lanzada directamente a mi corazón. Imaginé a Isabel a su lado, quizás con la mirada baja, cómplice silenciosa de aquel asalto verbal. Ella, que había crecido corriendo por esos mismos campos, cuyo valor ahora querían arrebatarme, estaba permitiendo que su esposo me hablara como si yo fuera una ladrona, una anciana senil que ocultaba un tesoro que, según ellos, les pertenecía por derecho. La traición no solo venía de Mateo, el extraño que había entrado en nuestra familia, sino de mi propia sangre, y eso era lo que más dolía. «¿Por qué haces esto tan difícil?», insistió Mateo, su frustración vibrando a través de la línea telefónica. «Solo dinos dónde está el dinero, y podremos olvidarnos de todo este asunto. Isabel lo necesita, nosotros lo necesitamos. Tienes que entender que tu tiempo ya pasó. Ahora es nuestro turno». Escuché un susurro de fondo, la voz de mi hija, ininteligible pero presente, validando la agresión de su marido. Me sentí despojada, no solo de mi autoridad como madre, sino de mi propia dignidad como persona. Me redujeron a un simple obstáculo, un cofre viejo y polvoriento que se negaba a abrirse para entregar las joyas que contenía. Mi vida entera, mis sacrificios, el amor que había vertido en esa tierra y en esa hija, todo se había desvanecido, reemplazado por la fría y calculadora aritmética de su ambición. El silencio de mi respuesta pareció enfurecerlo aún más. Podía oír su respiración agitada, el sonido de sus pasos sobre el viejo suelo de madera de la finca, un sonido que para mí era música y que él convertía en el preludio de un saqueo. «¿No vas a decir nada? Perfecto. Quédate con tu secreto, vieja tacaña. Pero que sepas que no nos iremos de aquí hasta encontrar hasta el último centavo. Revisaremos cada rincón, levantaremos cada tabla, si es necesario. Es nuestro». La amenaza colgó en el aire, pesada y tóxica. Cerré los ojos e intenté aferrarme al recuerdo de mi esposo, Hernán, a su risa resonando en esa misma sala donde ahora solo había eco de codicia. Él nunca hubiera permitido algo así. Él me había advertido sobre la debilidad de Isabel y la naturaleza rapaz de Mateo, pero mientras él hablaba, mientras detallaba cómo profanarían mi hogar, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La herida, profunda y sangrante, empezó a cauterizarse con una llama fría y silenciosa. El dolor no desapareció, pero se transformó en una claridad helada. Dejé de ser la víctima temblorosa al otro lado de la línea. Me convertí en una observadora silenciosa de su propia torpeza, de su ceguera. Ellos buscaban dinero, billetes escondidos bajo un colchón o enterrados en el jardín. No tenían la capacidad de entender que el verdadero valor, el poder real que esa finca guardaba, no se podía contar ni meter en una maleta. Buscaban en el lugar equivocado, con las herramientas equivocadas, y eso, yo lo sabía, sería su perdición. Colgué el teléfono sin decir una palabra. El eco de sus insultos todavía flotaba en la habitación, pero ya no me alcanzaba. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando los edificios de la ciudad que se erigían grises y distantes. Ellos creían que me habían acorralado,
que su agresividad me había vencido. No sabían que acababan de despertar a la mujer que, junto a Hernán, había levantado un imperio de la nada, la que había luchado contra sequías, plagas y malos precios. Creían que yo era una anciana frágil viviendo de recuerdos, pero los recuerdos son poderosos y el mío más valioso estaba a salvo, esperando pacientemente en un lugar que su avaricia jamás podría concebir. La partida, sin que ellos lo supieran, acababa de comenzar, y yo tenía la única pieza que importaba. Mi nombre es Soledad Rivera, y tengo 69 años que a veces me pesan como si fueran 100, y otras los siento tan ligeros como las hojas de los árboles que caen en otoño. Soy viuda desde hace 8 años, desde que mi Hernán se fue en silencio una madrugada, dejándome un vacío que el tiempo ha aprendido a respetar, pero no a llenar. Ahora vivo en un pequeño apartamento en la ciudad, un lugar que elegí para estar más cerca de los médicos y de las comodidades que la vejez empieza a exigir, pero que nunca ha sentido como mi hogar. El verdadero hogar sigue siendo la finca, ese trozo de tierra que respira con los recuerdos de toda una vida. Aquí, entre estas 4 paredes pintadas de un color neutro que no dice nada, mi vida se ha vuelto una colección de rutinas sencillas, un intento constante por mantener a raya la soledad que siempre amenaza con instalarse en el sillón de enfrente. Mi día a día transcurre sin grandes sobresaltos, una melodía tranquila y predecible. Por las mañanas, cuido de mis cactus, mis pequeños guerreros verdes que sobreviven con tan poco y aún así logran florecer. Encuentro una profunda lección de resiliencia en ellos. Luego, 3 veces por semana, hago voluntariado en una biblioteca comunitaria, donde el olor a papel viejo y el susurro de las páginas al pasar me transportan a otros mundos y me hacen sentir útil. Por las tardes, me siento junto a la ventana y releo las poesías que Hernán me escribía en los márgenes de los libros de contabilidad de la finca. Son versos torpes, pero llenos de un amor tan real y tangible que casi puedo sentir su mano sobre la mía. Soy, en esencia, una mujer de alma generosa, quizás demasiado, y con un corazón que ha perdonado más de lo que debería. La gente me ve como una mujer dulce, un poco ingenua, y no se equivocan del todo. La soledad me ha hecho bajar la guardia, me ha hecho anhelar tanto el afecto familiar que a menudo he elegido ignorar las señales de alerta, las pequeñas faltas de respeto, las ausencias prolongadas. He justificado la frialdad de mi hija Isabel, achacándola al estrés de su vida, a la influencia de su marido, a cualquier cosa antes que admitir la dolorosa verdad, que me he convertido en una nota a pie de página en su propia historia. Esta vulnerabilidad, esta necesidad de creer en la bondad de los míos, ha sido mi mayor debilidad. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad, yace la mujer que negociaba con compradores de grano y dirigía a los jornaleros, la que sabía exactamente cuándo plantar y cuándo cosechar. Esa mujer no ha muerto, solo ha estado dormida. Después de la llamada de Mateo, esa mujer ha comenzado a desperezarse. Es una fuerza que nace no del odio, sino de un profundo sentido de la justicia. Es la leona que ve amenazado no su orgullo, sino el legado construido con sudor y amor junto a su compañero de vida. Mis manos, ahora manchadas por la tinta de los libros de la biblioteca, son las mismas que arrancaron malas hierbas y contaron billetes al final de la jornada. Mi voz, ahora suave y acostumbrada a leer cuentos a los niños, es la misma que una vez se alzó para defender un precio justo por nuestra cosecha. Esa dualidad vive en mí, y creo que Isabel y Mateo solo han conocido una de mis caras, la que yo elegí mostrarles por amor. Han cometido el error de confundir mi paciencia con debilidad, mi silencio con sumisión. Vivo de una pensión modesta y de algunos pequeños ahorros que Hernán y yo administramos con prudencia durante años. Nunca he sido una mujer de lujos. Mi mayor placer es un buen libro o una tarde de sol en el balcón. Esta sencillez, que para mí es una virtud, a los ojos de mi hija y su esposo, es una excentricidad, una prueba de mi supuesta tacañería. «Mamá, podrías vivir mucho mejor», me decía Isabel en sus escasas visitas, mirando con desdén mis muebles antiguos y mi ropa sencilla. Ella no entiende que la riqueza, para mí,
nunca ha residido en lo que se puede comprar, sino en la paz de conciencia, en la lealtad a los propios principios y en el amor incondicional que una vez llenó mi vida. Su escala de valores está distorsionada por la ambición de Mateo, un hombre que solo ve el mundo a través del signo del dólar. Mi estado civil es viuda, pero en mi corazón sigo siendo la esposa de Hernán. Hablo con él en mis pensamientos, le pido consejo. Me pregunto qué habría hecho él en mi lugar. Sé que él habría visto venir esta tormenta. Él siempre fue más desconfiado, más consciente de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Yo, en cambio, siempre he querido ver la luz, incluso cuando es apenas un destello lejano. Esta fe en las personas que me ha traído tanto dolor es también la fuente de mi fuerza, porque cuando esa fe se rompe, no me derrumbo en la desesperación, sino que me levanto con la determinación de proteger lo que es sagrado. Y el legado de Hernán, la memoria de nuestro esfuerzo conjunto, es lo más sagrado que me queda en este mundo. Así que aquí estoy, Soledad Rivera, 69 años, una madre traicionada, una viuda solitaria en un apartamento de ciudad, una voluntaria de biblioteca, pero también soy la guardiana de un secreto, la dueña de una historia que mi propia hija ha olvidado y que ahora, por las malas, tendrá que volver a aprender. Mi vulnerabilidad ha sido la carnada, pero mi fuerza latente es la trampa. Y ellos, en su ciega arrogancia, acaban de poner el pie directamente en ella. El tablero está dispuesto, y aunque ellos crean que tienen la partida ganada, yo sé que la reina, esa pieza que puede moverse en todas las direcciones, apenas está comenzando a jugar. ¿Alguna vez te has sentido subestimado o traicionado por aquellos a quienes más amabas? Me encantaría leer tu historia en los comentarios, saber que no estoy sola en esto. Mi familia es pequeña, un árbol con pocas ramas, pero que, hasta hace poco, yo creía firmemente anclado a la tierra. Mi única hija, Isabel, fue siempre el centro de mi universo. Es una mujer inteligente, con una carrera prometedora, pero con una fragilidad en su carácter que la ha hecho permeable a las influencias equivocadas. Y luego está mi nieto, Leo, un adolescente de 16 años que parece vivir dentro de su teléfono y al que apenas veo. Siento que me he convertido para él en una figura lejana, la abuela a la que se visita por obligación en fechas señaladas. La conexión que una vez tuvimos cuando le enseñaba los nombres de los pájaros en la finca se ha deshilachado con el tiempo, reemplazada por la distancia que su madre ha impuesto sutilmente entre nosotros. A veces me pregunto si Leo sabe realmente quién soy, más allá de la anciana, que le da dinero en su cumpleaños. El verdadero veneno en las raíces de nuestro árbol familiar tiene un nombre, Mateo. Cuando Isabel lo trajo a casa por primera vez, vi a un hombre encantador, lleno de ambición y promesas. Hernán, sin embargo, siempre tuvo un sexto sentido para las personas. Ese hombre no mira a nuestra hija Soledad, me dijo una noche. Mira a través de ella, buscando lo que hay detrás. No quise escucharlo. Mateo es un hombre hecho a sí mismo, pero carcomido por un complejo de inferioridad social que proyecta en los demás. Proviene de una familia humilde y ha luchado por ascender, pero en lugar de sentirse orgulloso de sus raíces, las desprecia. Y en mí, en mi vida sencilla y en la finca, ve todo aquello de lo que él desesperadamente quiere escapar. Su ambición no es construir un futuro, sino comprar un pasado que borre sus orígenes. Mateo es el antagonista principal de mi historia, el arquitecto de mi dolor. Su motivación es clara como el agua: dinero y estatus. Él cree firmemente que yo estoy sentada sobre una fortuna que por derecho moral le pertenece a su esposa y por extensión a él. Me ve como una vieja excéntrica, una reliquia de un pasado rural y pobre que se interpone en su camino hacia la vida que él cree merecer. Su desprecio no es abierto ni violento, es mucho más sutil y dañino. Se manifiesta en comentarios condescendientes sobre mi vida simple, en miradas de suficiencia cuando hablo de mis tiempos en la finca, y en la forma en que ha ido aislando a Isabel de mí, convenciéndola de que mis valores son anticuados y mi amor una forma de control. Es un manipulador maestro,
Y mi hija ha sido su presa más fácil. Isabel, mi querida Isabel, es la antagonista secundaria, una figura trágica en esta historia. Su debilidad no es maldad, sino una profunda inseguridad que Mateo ha sabido explotar a la perfección. Él ha alimentado en ella la vergüenza por su origen, haciéndole creer que para ser aceptada en su nuevo círculo social, debe renegar de todo lo que la finca representa. Recuerdo una vez, hace un par de años, en una cena con sus amigos importantes. Yo conté una anécdota sobre cómo aprendimos a predecir la lluvia por el comportamiento de las hormigas. Isabel se puso roja de vergüenza y cambió de tema bruscamente. Más tarde, Mateo me dijo en privado: «Soledad, esa clase de historias no encajan aquí. La gente podría pensar que vienen de la nada». En ese momento comprendí que no solo querían mi dinero, querían borrar mi historia, porque mi historia manchaba la imagen que ellos querían proyectar. La relación entre nosotros se fue enfriando progresivamente, como una fogata a la que dejan de alimentar. Pasó de las llamadas diarias a las semanales y luego a los mensajes de texto ocasionales. La excusa era siempre el trabajo, la falta de tiempo, pero la verdadera razón era que mi presencia les recordaba un pasado que querían enterrar. La tensión culminó el año pasado, cuando quise regalarle a Leo por su cumpleaños el viejo reloj de bolsillo de Hernán, una pieza con un valor sentimental incalculable para mí. Isabel me detuvo, diciendo que era demasiado viejo y feo, y que a Leo le daría vergüenza. En su lugar, Mateo le compró un reloj inteligente de última generación. Ese día sentí que no solo me rechazaban a mí, sino que estaban repudiando activamente la memoria de su propio padre y abuelo. Así, la relación que una vez fue de amor y confianza se transformó en una de sospecha y distancia, alimentada por la codicia de él y la cobardía de ella. Mateo me ve como una caja fuerte a la que ha perdido la combinación, e Isabel es su cómplice, demasiado débil o demasiado cegada para darse cuenta de que al ayudarle a forzar la cerradura, está destruyendo los cimientos de su propia identidad. La llamada de hoy no ha sido un acto aislado, ha sido la culminación de un largo y metódico asedio psicológico, diseñado para hacerme sentir vieja, inútil y sola. Querían quebrarme, hacerme sentir que no tenía más opción que ceder a sus demandas, pero subestimaron la fortaleza de las raíces que ellos tanto se esfuerzan por arrancar. Durante más de 40 años, mis manos no conocieron la suavidad de las cremas ni el descanso. Conocieron la tierra áspera, la grasa de los tractores y las astillas de las cercas rotas. Hernán y yo no heredamos una fortuna, heredamos un pedazo de tierra terca y la voluntad de domarla. Nos levantábamos antes de que el sol se atreviera a asomar por el horizonte, y nuestras jornadas terminaban mucho después de que la luna se hubiera instalado en el cielo. Yo no era solo la esposa del granjero, era su socia, su contable, su enfermera cuando se lastimaba, y la estratega que decidía cuándo vender el maíz y cuándo era mejor guardar el trigo. Cada ladrillo de esa casa que ahora profanan, cada árbol frutal que da sombra en el patio, está impregnado de nuestro sudor y de las conversaciones que teníamos sobre el futuro. Un futuro que siempre giraba en torno a una sola persona, Isabel. Recuerdo las noches de helada, cuando Hernán y yo corríamos a cubrir los brotes más tiernos con mantas viejas, tiritando de frío pero con el corazón encendido por la esperanza de salvar la cosecha. Recuerdo los años de sequía, cuando mirábamos al cielo implorando una lluvia que no llegaba, y yo tenía que hacer malabares con las cuentas para pagar los créditos y comprar la comida. No hubo lujos para nosotros. Las vacaciones eran un concepto extraño, un privilegio de otros. Nuestra ropa estaba remendada, nuestros zapatos gastados, y nuestra única diversión era sentarnos en el porche al atardecer, exhaustos pero juntos, soñando con la vida que queríamos para nuestra hija. Queríamos que ella tuviera todo lo que nosotros no tuvimos: oportunidades, educación, un mundo más grande que los límites de nuestra finca. Y por ese sueño pagamos cualquier precio, sin dudarlo. Mi sueño personal siempre fue la botánica. Me fascinaba el lenguaje secreto de las plantas, sus propiedades, su increíble capacidad de adaptación. Tenía una pequeña colección de libros sobre el tema
que leía a la luz de un candil cuando terminaba mis labores, pero cuando Isabel demostró ser una estudiante brillante, no lo dudamos ni un segundo. Vendimos una parte del ganado, esa que nos había costado años criar, para pagar su matrícula en la mejor universidad privada de la capital. Renuncié a mis libros y a mi sueño de estudiar, incluso por correspondencia, para asegurarme de que ella pudiera cumplir el suyo. Me convertí en la administradora a tiempo completo de la finca para maximizar cada centavo, para que a ella nunca le faltara nada, ni los libros, ni el material, ni la tranquilidad para concentrarse en sus estudios. Y no nos detuvimos ahí. Cuando Isabel, en su tercer año de carrera, nos habló con entusiasmo de un programa de intercambio en el extranjero, movimos cielo y tierra para hacerlo posible. Hipotecamos una pequeña parcela de la finca, una decisión que nos mantuvo despiertos muchas noches, preocupados por las deudas, pero ver sus fotos, leer sus cartas llenas de asombro desde una ciudad europea, nos hacía sentir que cada sacrificio valía la pena. «Estás invirtiendo en su futuro, Soledad», me decía Hernán, con esa fe inquebrantable que tenía en nuestra hija. «Le estás dando alas para que vuele más alto que nosotros». Y yo le creía. Creía que esas alas, fortalecidas con nuestro esfuerzo, algún día la traerían de vuelta a nosotros, agradecida y consciente del nido que la había impulsado. El contraste entre lo que dimos y lo que ahora recibo es un abismo tan profundo que me marea. El día de su boda fue quizás el ejemplo más claro. Ella quería una fiesta por todo lo alto, un evento que impresionara a la adinerada familia de Mateo. «No podemos presentarles cualquier cosa, mamá», me dijo, con una mezcla de súplica y vergüenza, así que vendimos la mejor cosecha de soja que habíamos tenido en una década. Todo el beneficio de un año de trabajo incansable se fue en un día, en un vestido de diseñador, en un banquete para 200 personas y en flores exóticas que se marchitaron a la mañana siguiente. Yo sonreía en las fotos, con mi vestido sencillo comprado de rebajas, sintiéndome feliz por su felicidad, sin darme cuenta de que estaba financiando el primer acto de su gran obra de teatro, una donde yo solo tenía un papel secundario y sin diálogo. Trabajé codo a codo con los hombres en el campo cuando era necesario. Conduje el camión para llevar los productos al mercado cuando un empleado enfermaba. Negocié con prestamistas y proveedores con una dureza que muchos no esperaban de una mujer. Hice todo eso para que Isabel pudiera tener las manos suaves, la mente despejada y las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que fuera una profesional, una mujer independiente y segura. Pero en algún punto del camino, mi sacrificio se malinterpretó. Ella no lo vio como un regalo de amor, sino como una obligación. Empezó a sentir que merecía todo aquello, que era su derecho de nacimiento. Y la gratitud, esa flor delicada que hay que regar a diario, se secó por completo en su corazón. Ahora, mientras ellos revuelven los cajones en busca de un dinero que creen que les he robado, yo solo puedo recordar el sonido de mis huesos cansados al final del día y el olor a tierra en mis manos. Cada rincón de esa casa, cada mueble, tiene la huella de una renuncia. La vieja mecedora donde le leía cuentos, la compramos en lugar de arreglar el tejado del granero. La vajilla buena, que ahora seguramente critican, fue un regalo de aniversario que decidimos hacernos en lugar de comprar un coche nuevo. Toda nuestra vida fue una constante elección entre nuestras necesidades y sus deseos, y siempre, sin excepción, elegimos sus deseos. Esa es la verdad que ellos han decidido ignorar, la deuda que nunca podrán pagarme, no con dinero, sino con el respeto y el amor que me han negado. La ironía es cruel y afilada. Ellos me acusan de esconder $500,000, una cifra que suena a fantasía. No se dan cuenta de que el verdadero tesoro que yo guardaba no era dinero, sino la fe incondicional en mi hija. Y ese tesoro, a diferencia del dinero que buscan con tanto ahínco, sí me lo han robado. Han saqueado mi confianza, han vaciado mi corazón de la ingenua creencia de que el amor de una madre es siempre correspondido. Me han quitado la venda de los ojos de la forma más brutal posible, y aunque la vista es dolorosa, también es increíblemente clara. Ahora veo todo, cada detalle,
cada intención, y esa claridad es el arma más poderosa que tengo. Ya no hay espacio para la duda ni para las falsas esperanzas, solo queda espacio para la verdad. La ironía de toda esta situación es que ellos están buscando algo tan burdo y predecible como dinero en efectivo. Su imaginación, tan fértil para la codicia, es increíblemente estéril para la verdad. Creen que, tras la venta de una parte de la finca hace años, yo convertí el dinero en fajos de billetes y los escondí como una ardilla esconde sus nueces. No se les ocurre pensar que el verdadero poder, la verdadera riqueza, a menudo adopta formas mucho más sutiles e inesperadas. Hernán siempre lo supo. Él era un hombre de la tierra y entendía que el mayor valor no está en lo que se cosecha, sino en el potencial que yace latente bajo la superficie. Y me dejó un último regalo, una última lección sobre el valor, escondido no bajo tierra, sino a plena vista, protegido por la ignorancia de aquellos que solo buscan lo evidente. En la finca, en el viejo despacho de Hernán, hay una caja fuerte de hierro que ha estado en nuestra familia por generaciones. Mateo e Isabel seguramente ya la han encontrado. Probablemente han intentado abrirla, sacudirla, maldecirla, imaginando que dentro rebosan los billetes que tanto anhelan. Lo que no saben es que la combinación la llevo tatuada en la memoria y que dentro no encontrarán ni una sola moneda. Lo que sí hay es un viejo diario, de cuero. El diario donde Hernán anotaba sus pensamientos más íntimos durante sus últimos meses de vida. Y dentro de ese diario, cuidadosamente doblada en una de sus últimas páginas, hay una carta escrita con su letra temblorosa, dirigida a mí. Ese papel frágil y amarillento, manchado por el tiempo, vale infinitamente más que los $500,000 que ellos buscan. Esa carta contiene el verdadero legado de mi esposo. En ella, Hernán me revela un descubrimiento que hizo poco antes de enfermar gravemente, un secreto que guardó con un celo casi sagrado. En sus largas caminatas por los límites de la propiedad, encontró algo extraordinario, un manantial, una fuente de agua que brotaba de la tierra con una pureza excepcional. Movido por la curiosidad, tomó muestras y las envió a un laboratorio, usando el nombre de un viejo amigo, para no levantar sospechas. Los resultados, que adjuntó a la carta, fueron asombrosos. No era simple agua, era un acuífero de agua mineral de una calidad tan alta que podía competir con las marcas más prestigiosas del mundo. Era un tesoro líquido, silencioso y constante, que brotaba bajo nuestros pies mientras nosotros nos preocupábamos por la lluvia que caía del cielo. Pero la revelación no terminaba ahí. Hernán, siendo el hombre previsor que era, sabía que un descubrimiento así en las manos equivocadas podría traer más problemas que bendiciones. En la misma carta, me cuenta que, con la máxima discreción, contactó a un representante de una gran corporación de bebidas. Les mostró los análisis de laboratorio y la oferta que le hicieron en secreto fue de una magnitud que eclipsaba cualquier ganancia que hubiéramos obtenido en toda una vida de agricultura. Era una fortuna, no por la venta de la tierra, sino por la concesión para explotar el agua que brotaba de ella. Una riqueza sostenible, renovable, un flujo de ingresos que podría garantizar el futuro de nuestra familia por generaciones. Un futuro que ahora, con su comportamiento, Isabel y Mateo han puesto en grave peligro. «No digas nada de esto, mi Soledad», escribió Hernán en el último párrafo de la carta, su caligrafía revelando la urgencia de su ruego. «Guárdalo como nuestro secreto. El dinero fácil puede envenenar el alma, y no quiero que la ambición destruya a nuestra hija. Usa esta información solo si es estrictamente necesario, solo si alguna vez necesitas proteger tu futuro o defender nuestro legado. Confío en tu sabiduría para saber cuándo llegará ese momento». Leer esas palabras, ahora, me provoca un escalofrío. Es como si él hubiera visto el futuro, como si hubiera sabido que llegaría un día en que su descubrimiento no sería una bendición para compartir, sino un arma para defenderme. Y ese momento, sin duda alguna, ha llegado. Así que mientras ellos vuelcan los colchones y golpean las paredes, buscando un tesoro material que solo existe en su imaginación, yo mantengo la calma.
el recurso que me dará el poder para cambiar el rumbo de esta historia no es algo que puedan encontrar con sus manos sucias. Está protegido por capas de amor, memoria y estrategia. Reside en un viejo diario, dentro de una caja fuerte, en el corazón de la finca que tanto desprecian. Es un secreto que solo Hernán y yo compartimos y que pronto, muy pronto, saldrá a la luz. Pero no saldrá como ellos esperan. No será la rendición de una anciana derrotada, sino el movimiento maestro de una reina que ha esperado pacientemente el momento perfecto para dar jaque mate. Los días que siguieron a esa llamada infame se convirtieron en una tortura psicológica, una campaña de acoso orquestada por Mateo y secundada por el silencio cómplice de mi hija. Empezaron con llamadas a todas horas, ya no solo de él, sino también de Isabel. Su tono era distinto, falsamente dulce, un veneno recubierto de azúcar. «Mamá, solo queremos ayudarte», me decía, su voz cargada de una preocupación tan artificial que me revolvía el estómago. «Nos preocupa que estés sola con tanto dinero. Es peligroso. Podrían robarte. Déjanos cuidarlo por ti, invertirlo, hacerlo crecer. Es por tu bien». Intentaban manipularme, hacerme sentir incompetente, una anciana senil que no podía gestionar sus propios asuntos. Cada llamada era un nuevo intento de minar mi confianza, de hacerme dudar de mi propio juicio, para que les entregara el control que tanto ansiaban. Era un asedio constante y agotador. Luego, pasaron de las llamadas a las visitas inesperadas. Aparecían en mi puerta sin avisar, con sonrisas tensas y ojos que registraban cada rincón de mi pequeño apartamento. Buscaban indicios de riqueza, un electrodoméstico nuevo, una joya que no me hubieran visto antes, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. En una de esas visitas, Mateo, con una falsa amabilidad, se ofreció a arreglar una estantería de mi armario. Lo observé por el rabillo del ojo mientras golpeaba las paredes, buscando un doble fondo, y revisaba las cajas viejas donde guardo fotografías y recuerdos. Sentí una profunda náusea al verle profanar mi intimidad con tanto descaro, mientras Isabel me distraía en la sala con preguntas vacías sobre mi salud. Se habían convertido en ladrones en su propia casa, en cazadores de tesoros hurgando en el alma de su propia madre. El conflicto escaló a un nivel público de la manera más humillante posible. Isabel me invitó a almorzar a un restaurante elegante, uno de esos lugares a los que a ella le gusta ir para sentirse importante. Acepté, con la ingenua esperanza de que quizás quería hablar, reconciliarse, pero a mitad de la comida, en un tono lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan, sacó el tema. «Mamá, entiendo que la finca signifique mucho para ti, pero tienes que ser realista. Aferrarse a ese dinero no te devolverá a papá. Tienes que aprender a soltar, a compartir con tu familia, con los que te queremos». La gente nos miraba. Me sentí expuesta, juzgada, como una madre egoísta y avara. Sus palabras, disfrazadas de consejo terapéutico, eran una puñalada. Estaba usando mi luto, el recuerdo de Hernán, como un arma para avergonzarme y presionarme públicamente. Me quedé sin voz, pagué mi parte de la cuenta y me fui, con sus ojos llenos de fría satisfacción clavados en mi espalda. El siguiente episodio fue aún más cruel. Un día recibí una llamada de mi banco. El gerente, un joven que apenas conocía, me informó de que mi yerno, Mateo, se había presentado en la sucursal. Les había dicho que yo estaba mostrando signos de demencia senil, que estaba perdiendo la capacidad de gestionar mis finanzas y que él, como familiar preocupado, quería solicitar información sobre mis cuentas para protegerme. Afortunadamente, el banco se negó por política de privacidad, pero el simple hecho de que se atreviera a tanto me dejó temblando de rabia e impotencia. No solo me estaba atacando a mí, sino que estaba intentando destruir mi reputación, mi credibilidad, mi autonomía. Quería declararme loca para poder poner sus manos en lo que creía que era mío. Había cruzado una línea de la que no hay retorno. La manipulación también se extendió a mi nieto, Leo. Una tarde, el chico se presentó en mi casa, algo totalmente inusual. Estaba visiblemente incómodo. Tras un rato de charla forzada, soltó la bomba. «Abuela,
Mis papás dicen que si tú nos ayudaras con un dinero que tienes guardado, yo podría ir a ese campamento de verano en Estados Unidos, que tanto quiero. Me rompió el corazón. Estaban usando los sueños de su propio hijo como peón en su juego sucio. Estaban enseñándole a ver a su abuela no como una fuente de amor y sabiduría, sino como un cajero automático. Le expliqué con calma que las cosas no eran como sus padres se las habían contado, pero vi la decepción en sus ojos. Me estaban enfrentando a mi propio nieto, envenenando la única relación familiar que aún me quedaba una pizca de esperanza de salvar. La situación se volvió insostenible. Dejaron de ser sugerencias para convertirse en exigencias. En Nias, otra visita, esta vez en privado y sin máscaras, Mateo perdió los estribos. Se acabó la paciencia, Soledad, me espetó, mientras Isabel miraba por la ventana, dándome la espalda. Nos debes ese dinero. La educación de Isabel, su boda, todo salió de esa finca. Lo que hiciste fue simplemente devolvernos lo que ya habíamos invertido. Tienes una semana para darnos lo que es nuestro, o tomaremos medidas más serias. La amenaza ya no era velada. Era una declaración de guerra abierta. Me di cuenta de que su desesperación estaba creciendo y que una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. La seguridad de mi pequeño apartamento ya no se sentía tan sólida. Incluso intentaron poner a viejos amigos en mi contra. Llamaron a Ramiro Vargas, el abogado y amigo íntimo de Hernán, para contarle su versión de la historia. Le hablaron de mi comportamiento errático, de mi terquedad irracional y de su profunda preocupación por mi bienestar. Querían aislarme de mi red de apoyo, dejarme completamente sola para que fuera más fácil doblegarme. Por suerte, Ramiro conocía a Hernán y me conocía a mí. No se creyó ni una palabra y me llamó inmediatamente para advertirme. «Están desesperados, Soledad», me dijo. «Ten mucho cuidado. Esta clase de gente, cuando se ve acorralada, es peligrosa». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Esto ya no era un simple conflicto familiar por dinero. Se había convertido en una batalla por mi propia supervivencia y dignidad. El desprecio se hizo evidente en los pequeños gestos. Si coincidíamos en alguna reunión familiar lejana, me ignoraban por completo. Hablaban entre ellos como si yo no existiera. Si yo intentaba iniciar una conversación, me respondían con monosílabos, con la mirada perdida en otro punto de la habitación. Era una tortura silenciosa, un recordatorio constante de que, para ellos, yo ya no era una persona, sino un problema que se negaba a desaparecer. Me hacían sentir invisible, una sombra molesta de un pasado que querían erradicar. Esta violencia pasiva era, en muchos sentidos, más dolorosa que los gritos y las acusaciones. Era la anulación de mi existencia, a manos de mi propia hija. También comenzaron a llegar facturas de la finca a mi apartamento, impuestos de la propiedad, gastos de mantenimiento que ellos mismos estaban generando al estar allí. Era una forma de presión económica, un intento de ahogarme en deudas para forzarme a vender o a entregarles el supuesto dinero. Cada sobre con el sello del Fonds Mestientos, ayuntamiento o de la compañía eléctrica, era un recordatorio de su ocupación ilegal y de su descaro. No solo habían invadido mi hogar, sino que además esperaban que yo pagara por su estancia. La audacia de sus acciones era ilimitada, alimentada por una certeza absoluta de que tenían derecho a todo lo que era mío, sin ninguna obligación a cambio. En una de sus últimas visitas, Isabel tuvo un momento de lo que pareció ser debilidad. Mientras Mateo estaba en el balcón hablando por teléfono, se acercó a mí y me susurró con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, termina con esto. No sabes la presión que tengo. Mateo, él no está bien. Necesitamos ese dinero». Por un instante, una parte de mí quiso creer en sus lágrimas, en su sufrimiento, pero luego vi cómo sus ojos se desviaban hacia su marido, buscando su aprobación incluso a distancia. Comprendí que no era una súplica sincera, era solo otra táctica de manipulación, la del policía bueno y el policía malo. Estaba apelando a mi instinto maternal para que cediera. Era la actuación más cruel de todas, porque usaba el fantasma de nuestro antiguo amor como chantaje. Finalmente, el acoso llegó a su punto más bajo. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos.
A veces, en mitad de la noche, nadie hablaba, solo se oía una respiración al otro lado, o a veces música alta, como de un bar. Supe que era Mateo. Era una táctica de intimidación pura y dura, diseñada para asustarme, para que me sintiera vulnerable y sin escapatoria. Querían romper mi paz, invadir hasta el último resquicio de mi tranquilidad. Fue entonces, en la oscuridad de una de esas noches, con el teléfono en la mano y el sonido de una respiración anónima en mi oído, cuando el miedo finalmente dio paso a una calma gélida y absoluta. Se habían pasado de la raya. El último acto de desprecio fue el más simbólico. Me enviaron una foto por mensaje de texto. Era del viejo rosal que Hernán había plantado para mí junto a la entrada de la finca, el día que nació Isabel. En la foto el rosal había sido arrancado de raíz y yacía en el suelo, muriendo. No había texto, no hacía falta. El mensaje era claro. Podemos destruir todo lo que amas, todo lo que tiene un valor sentimental para ti. No era solo una amenaza, era un acto de profanación. Estaban destruyendo los símbolos de mi amor para demostrar su poder. Fue en ese preciso instante, mirando la imagen de mi rosal muerto, cuando supe que el tiempo de la paciencia y el dolor silencioso había terminado. La guerra había comenzado, y yo no pensaba perderla. El punto de ruptura no fue un grito ahogado, ni un torrente de lágrimas. Fue un silencio vasto y profundo, que se instaló en mi pecho mientras miraba la fotografía de mi rosal arrancado. En ese instante, algo dentro de mí, esa pequeña llama de esperanza que me hacía seguir justificando a mi hija, se extinguió para siempre. Dejó de doler. O más bien, el dolor se transformó en algo diferente, algo frío, duro y afilado como el acero. Ya no era la madre herida que suplicaba internamente por una migaja de amor y respeto. Me convertí en una estratega. Dejé de ver a Isabel como mi hija perdida y comencé a verla, junto a Mateo, como lo que eran, adversarios que habían subestimado a su oponente de la manera más burda posible. Y en la guerra, el que subestima al otro ya ha perdido la mitad de la batalla. Fue una transición interna, invisible para el mundo exterior. Me levanté del sofá, borré la fotografía de mi teléfono y me preparé una taza de té de manzanilla, con la misma calma con la que lo hacía todas las noches. Mis manos no temblaban, mi pulso era firme. Mientras el agua se calentaba, mi mente, por primera vez en semanas, se aclaró por completo. Todas las emociones que me habían nublado el juicio, la tristeza, la decepción, la ira, la impotencia, se disiparon, dejando tras de sí una claridad meridiana. Ya no había espacio para el sentimentalismo. Se había acabado el tiempo de esperar a que recapacitaran, a que un milagro les devolviera la conciencia. El único camino que quedaba era la acción, una acción calculada, precisa y silenciosa. No buscaría venganza. Eso habría sido ponerme a su nivel. Buscaría justicia, una justicia poética y definitiva. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón, en la penumbra de la sala, y tracé un plan. La pieza central de mi estrategia era, por supuesto, la carta de Hernán. Hasta ese momento, la había visto como un último recurso de defensa, un escudo para protegerme. Pero en esa noche de vigilia silenciosa, comprendí su verdadero potencial. No era un escudo, era una espada, y había llegado el momento de desenvainarla. Repasé mentalmente cada palabra que mi esposo había escrito, cada detalle sobre el acuífero, sobre la propuesta de la corporación. Mi mente, que ellos creían debilitada por la edad, funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería. Analicé sus debilidades, su codicia desmedida, su arrogancia, su total ignorancia sobre el verdadero valor de la finca, y supe que esas mismas debilidades serían las herramientas de su propia caída. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, realicé la primera acción de mi plan. Busqué en mi vieja agenda el número de teléfono del doctor Ramiro Vargas, el abogado de la familia y el amigo más leal de Hernán. No le había contado la magnitud del acoso que estaba sufriendo, en parte por vergüenza, en parte porque aún albergaba la tonta esperanza de resolverlo yo misma. Pero esa esperanza estaba muerta y enterrada junto a mi rosal. Marqué su número. Cuando contestó con su voz grave y familiar,
No me quejé ni lloré. Le expuse la situación con una calma y una objetividad que incluso a mí me sorprendieron. Le hablé de las llamadas, de las amenazas, del intento de declararme incompetente. Le conté todo, omitiendo un solo detalle: el contenido exacto de la carta. Aún no era el momento. Ramiro me escuchó en silencio, con la paciencia de un confesor. Cuando terminé de hablar, solo dijo una cosa: Soledad, dime qué necesitas que haga. Hernán me hizo prometerle que cuidaría de ti, y es una promesa que pienso cumplir. Sentí una oleada de gratitud, pero la mantuve a raya. No era momento para la emoción. Le expliqué la primera fase de mi plan. Necesitaba que él hiciera algo por mí, algo que requería la máxima discreción. Le pedí que, usando sus contactos, localizara al representante de la corporación de bebidas que se mencionaba en la carta de Hernán. Le di el nombre y la empresa. Le dije que era un asunto antiguo que mi esposo había dejado pendiente y que yo quería explorar. No le di más detalles, y él, respetando mi reserva, no me los pidió. Simplemente confió en mí. Mientras Ramiro se ponía a trabajar en su parte, yo me encargaría de la mía. Tenía que atraer a los lobos de vuelta a la trampa, y para eso necesitaba poner el cebo adecuado. Esperé un día entero, dejando que su último acto de crueldad se asentara, que se sintieran victoriosos en su intimidación. Luego tomé el teléfono y llamé a Isabel. Me aseguré de que mi voz sonara frágil, temblorosa, la voz de una mujer derrotada. Lloré. Le dije que no podía más, que tenían razón, que la soledad y la presión me estaban matando. Le dije que el rosal había sido el golpe de gracia. Le prometí que iría a la finca en un par de días para resolver el asunto del dinero de una vez por todas. Pude sentir la sonrisa de triunfo de Mateo a través de la línea, incluso sin que él dijera una palabra. La conversación fue una obra maestra de actuación. Cada sollozo, cada pausa, cada palabra de rendición fue cuidadosamente calibrada para que no tuvieran la menor duda de mi capitulación. «Sabía que entrarías en razón, mamá», dijo Isabel, con un tono que mezclaba un falso alivio con una mal disimulada impaciencia. «Haces lo correcto. Verás que todo será mejor así». Colgué el teléfono y me permití una pequeña y amarga sonrisa. Habían mordido el anzuelo. Estaban tan cegados por su propia arrogancia, tan convencidos de mi debilidad, que no podían concebir la posibilidad de una trampa. Creían que iban a presenciar mi rendición final, cuando en realidad yo los estaba invitando al escenario donde se representaría su propia y merecida humillación. El telón estaba a punto de levantarse. El inicio de mi plan ya estaba en marcha, una red invisible que comenzaba a tejerse a su alrededor. Yo, la anciana frágil y senil, había puesto en movimiento las piezas que cambiarían el juego para siempre. Ellos seguían buscando un tesoro escondido, sin darse cuenta de que la verdadera partida no se jugaba en los escondites de una casa vieja, sino en el terreno de la estrategia y la información. Y en ese terreno, yo tenía una ventaja abrumadora. El secreto que Hernán me confió ya no era una carga, era mi ejército silencioso, y estaba a punto de marchar. La justicia, como la buena cosecha, a veces requiere una larga y paciente siembra en la oscuridad, y mi siembra, por fin, había terminado. Era hora de prepararse para la cosecha. A los 2 días, tal como habíamos acordado, Ramiro me llamó. Su voz, normalmente tan serena, contenía una chispa de emoción. Lo encontré, Soledad. No fue fácil. El representante que conoció Hernán ya se jubiló, pero dejé un mensaje explicando que era la viuda de Hernán Rivera y que quería retomar un asunto pendiente. No esperaba mucho, pero me han devuelto la llamada esta misma mañana. Hizo una pausa y yo contuve la respiración, aferrada al auricular. No solo me la devolvieron, sino que me pasaron directamente con la vicepresidenta de Desarrollo de Nuevos Negocios. Parece que el nombre de Hernán y el de nuestra finca estaban en sus archivos, marcados con alta prioridad. El informe original de tu esposo sobre la calidad del agua es casi una leyenda en esa compañía. Están más que interesados. Quieren una reunión. Mañana mismo, si es posible. Fue mi primera victoria. Un destello de luz que confirmaba que mi plan no era solo una fantasía de venganza.
El legado de Hernán estaba vivo y era más poderoso de lo que jamás había imaginado. La vicepresidenta, una mujer de nombre Carolina Torres, había sido increíblemente entusiasta. Ramiro me contó que ella lamentaba que el contacto se hubiera perdido tras el fallecimiento de Hernán. La compañía había intentado localizarlo sin éxito y asumieron que la oportunidad se había desvanecido. En sus archivos, la Fuente Rivera, como la habían bautizado internamente, era considerada una oportunidad de oro que se les había escapado de las manos. El interés de ellos no había disminuido con el tiempo. Al contrario, se había intensificado. El mercado de aguas minerales premium había explotado en los últimos años, y ellos sabían perfectamente el tesoro que se escondía bajo mi tierra. Acordamos la reunión en la finca para el día siguiente, coincidiendo con mi supuesta rendición. El escenario estaba listo, y los actores principales, sin saberlo, estaban a punto de entrar en mi escena, cada uno con un guión completamente diferente en la mano. Con la primera parte del plan asegurada, me enfoqué en la segunda, una que era más sutil pero igualmente importante para mí. Llamé a mi nieto, Leo. Le dije que iba a ir a la finca y que quería que él estuviera allí. Le conté que en la caja fuerte de su abuelo había algo que quería darle personalmente, algo que Hernán había guardado para él. Era una mentira a medias, pero una necesaria. Tus padres también estarán allí, le dije. Pero esto es algo entre tu abuelo, tú y yo. Pude sentir su curiosidad a través del teléfono. Quería sembrar una semilla de duda en él, darle la oportunidad de ver la verdad por sí mismo, sin el filtro de sus padres. Quería que fuera testigo, no solo para que supiera lo que realmente ocurrió, sino para darle la oportunidad de elegir su propio bando, basado en la verdad y no en la manipulación. Mi conversación con Leo me dio una nueva fuerza. No solo luchaba por mi dignidad, sino también por el alma de mi nieto. No quería que creciera pensando que la codicia y la falta de respeto eran comportamientos aceptables. Quería que viera que la verdadera fortaleza no reside en la intimidación, sino en la integridad y la inteligencia. Su presencia en la finca era crucial. Sería mi testigo silencioso, los ojos de la futura generación, observando cómo se desmoronaba el castillo de naipes de la ambición de sus padres. Tal vez era mi última oportunidad de enseñarle la lección más importante de todas, una que Hernán habría querido que aprendiera, que el legado de una familia no se mide en dinero, sino en honor. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo se desenlaza este plan, no olvides suscribirte y acompañarme hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí. La segunda mini revelación, mi segunda pequeña victoria, llegó de una forma inesperada. La noche antes de ir a la finca, mientras preparaba una pequeña maleta, mi hija Isabel me llamó. Su voz era extraña, una mezcla de nerviosismo y excitación. Mamá, solo para confirmar que vienes mañana. Mateo está ansioso. Hemos estado haciendo algunos planes, ¿sabes? Con el dinero. Un viaje. Un coche nuevo para mí. En su torpeza, en su incapacidad para ocultar su euforia, me reveló la profundidad de su desconexión con la realidad. Estaban tan seguros de su victoria que ya se estaban repartiendo el botín de una batalla que no habían ganado. Esa llamada fue un regalo. Me demostró que su arrogancia era su talón de Aquiles, el punto ciego que me permitiría ejecutar mi plan a la perfección. No sospechaban absolutamente nada. Estaban corriendo felices hacia el borde del precipicio. Este avance me permitió ajustar los últimos detalles de mi estrategia. Confirmé con Ramiro que él llegaría a la finca exactamente 1 hora después de mi llegada, acompañado por Carolina Torres y su asistente. Le di instrucciones precisas. Debían entrar sin anunciarse, como si fuera una visita de negocios previamente agendada. Yo me encargaría de que la puerta principal estuviera abierta. Quería el máximo impacto, la sorpresa total. Quería que Mateo e Isabel estuvieran en medio de su celebración, en el punto álgido de su soberbia, cuando la realidad llamara a su puerta, vestida con un traje ejecutivo y con un contrato multimillonario en el maletín. La justicia, a veces, tiene un maravilloso sentido de la puesta en escena. Además, decidí añadir un toque personal al enfrentamiento. En una pequeña caja,
Guardé el viejo reloj de bolsillo de Hernán, aquel que Isabel había despreciado por ser viejo y feo, y junto a él coloqué el diario de mi esposo, con la carta cuidadosamente marcada. No eran solo pruebas, eran símbolos, símbolos de un pasado que ellos habían intentado borrar, de un amor que habían ridiculizado y de una sabiduría que habían ignorado por completo. Esos objetos, cargados de valor sentimental, serían las armas con las que expondría la pobreza de sus almas, en contraste con la inmensa riqueza que habían estado a punto de perder por su propia ceguera. La confrontación no sería solo sobre dinero, sería sobre valores. Mientras me preparaba me di cuenta de que ya no sentía miedo. La ansiedad de los últimos meses había sido reemplazada por una determinación helada. Ibas a entrar en esa casa, mi casa, no como una víctima que volvía a la escena del crimen, sino como una reina que regresa a reclamar su trono. Cada paso que daría, cada palabra que pronunciaría, estaría imbuida de la fuerza de 40 años de sacrificios y del amor inquebrantable de un hombre bueno. Ellos me habían quitado mucho, pero sin saberlo, me habían devuelto algo que creía perdido: mi poder, mi voz, mi inquebrantable sentido de la justicia. Estaba lista, más que lista. La mañana del día señalado me vestí con un sencillo pero elegante vestido, uno de los pocos que guardaba para ocasiones especiales. Me miré al espejo y vi a una mujer de 69 años, con arrugas que contaban historias y ojos que habían visto demasiado. Pero también vi a una guerrera. La misma mujer que había enfrentado plagas y sequías, ahora se enfrentaba a una plaga de diferente naturaleza, pero igual de destructiva: la codicia humana. Tomé mi bolso, la pequeña caja con los objetos de Hernán, y salí de mi apartamento. El aire de la ciudad me pareció más limpio, el sol más brillante. Iba de camino a la finca, a mi hogar. Iba a cerrar el capítulo más doloroso de mi vida y a empezar a escribir uno nuevo, con mis propias reglas y con la tinta de mi propia y merecida victoria. El viaje en autobús hacia el campo fue un tiempo de reflexión serena. Por la ventanilla, los edificios grises dieron paso a los campos verdes de mi juventud. Cada kilómetro que me acercaba a la finca era un kilómetro que me alejaba de la mujer asustada y humillada en la que me habían intentado convertir. No pensaba en el enfrentamiento con odio, sino con una especie de calma quirúrgica. Iba a extirpar un tumor que había crecido en el corazón de mi familia. Sería doloroso, sí, pero absolutamente necesario para poder sanar. Cuando el autobús se detuvo en la parada del pueblo y sentí el olor familiar a tierra mojada y a hierba fresca, supe que estaba en casa y que estaba a punto de defenderla con todo lo que tenía. Cuando llegué a la finca, el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Mateo e Isabel me recibieron en la puerta, sus rostros una mezcla mal disimulada de impaciencia y triunfo. No hubo abrazos, solo un gesto de mi yerno, para que entrara. «Qué bueno que llegaste, Soledad. Estábamos a punto de salir a buscarte», dijo Mateo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi nieto, Leo, estaba sentado en un rincón del salón, con los auriculares puestos, pero con la mirada fija en mí, una chispa de curiosidad en medio de su habitual apatía adolescente. La sala principal, que siempre había sido un lugar de calidez y risas, se sentía como un tribunal, y yo era la acusada a punto de confesar su crimen. Todo el ambiente estaba diseñado para intimidarme, para recordarme que yo era la extraña en mi propio hogar. Me condujeron al centro de la sala, como a un cordero al matadero. «Bueno, Soledad, se acabó el juego. ¿Dónde está?», preguntó Mateo directamente, cruzándose de brazos, asumiendo el papel de inquisidor. Isabel se mantuvo a su lado, asintiendo, su mirada dura y expectante. Saqué fuerzas de un lugar que no sabía que tenía y los miré a los ojos, manteniendo una calma que los descolocó visiblemente. «Tenéis razón», dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. «Se acabó el juego. Todo lo que buscáis está en la caja fuerte de Hernán. La abriré para vosotros». Vi un destello de pura codicia en sus ojos, el brillo febril de la victoria. Se miraron el uno al otro, cómplices, convencidos de que su acoso finalmente había dado sus frutos. Estaban tan cerca de su premio que casi podían saborearlo. Caminé lentamente hacia el viejo despacho de Hernán,
con ellos pisándome los talones. Me arrodillé frente a la pesada puerta de hierro de la caja fuerte. Mis dedos, que tantas veces habían marcado esa combinación por motivos mundanos, ahora lo hacían con un propósito histórico. El sonido de los engranajes al girar y el chasquido final de la cerradura al abrirse resonaron en el silencio tenso de la habitación. Mateo se inclinó, ansioso, esperando ver pilas de billetes. La decepción en su rostro cuando vio que dentro solo había papeles y un viejo diario de cuero fue casi cómica. «No juegues conmigo, Soledad. ¿Dónde está?», siseó. Con un movimiento deliberado saqué el diario y la pequeña caja que había traído conmigo. «La verdadera riqueza nunca ha estado en el dinero, Mateo. Ha estado aquí, en la historia que os negasteis a leer». En ese preciso instante, tal como lo había planeado, la puerta principal de la finca se abrió. El doctor Ramiro Vargas entró, seguido por 2 personas con aspecto de ejecutivos, una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida, y un hombre más joven, que llevaba un maletín. Mateo e Isabel se giraron, sorprendidos y furiosos por la interrupción. «¿Quiénes son ustedes? Esto es propiedad privada», gritó Mateo, sintiendo que perdía el control de la situación. La mujer, Carolina Torres, lo ignoró por completo y dirigió su mirada y su sonrisa hacia mí. «Señora Rivera, es un absoluto placer conocerla por fin. Soy Carolina Torres. Le pido disculpas por la intrusión, pero su abogado insistió en que el asunto que nos trae aquí no podía esperar». La confusión en los rostros de mi hija y mi yerno era total. No entendían nada. «No se preocupen, no es ninguna intrusión», dije, poniéndome de pie con el diario de Hernán en mis manos. «De hecho, llegan en el momento perfecto. Permítanme presentarles. Ella es mi hija, Isabel, y su marido Mateo. Estábamos a punto de hablar de negocios. Me dirigí a mi hija y mi yerno, cuya arrogancia se había transformado en un desconcierto palpable. Creíais que os había ocultado dinero, y en cierto modo, teníais razón. Os oculté una riqueza, pero no del tipo que podéis gastar en coches nuevos o viajes. Os oculté un secreto que Hernán me confió, porque temía precisamente esto. Temía que vuestra ambición os cegara. Abrí el diario en la página marcada y saqué la carta amarillenta, desdoblándola con cuidado. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Mi voz no tembló cuando empecé a leer. Leí las palabras de amor de Hernán, sus descripciones poéticas de la finca, y luego leí sobre su descubrimiento. Leí sobre el manantial, los análisis de laboratorio que certificaban la pureza excepcional del agua y la propuesta secreta de la corporación que la señora Torres representaba. Con cada palabra, el rostro de Mateo pasaba del desconcierto al shock y luego a una palidez mortal. Isabel se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de una incredulidad que lentamente se transformaba en horror. Estaban comprendiendo, estaban dándose cuenta de la magnitud de su error, de la inmensidad de lo que habían despreciado. No habían estado buscando un derecho, habían estado intentando robar un futuro multimillonario que, irónicamente, también era el suyo. Cuando terminé de leer, la señora Torres tomó la palabra. «Lo que su esposo descubrió y lo que usted ha protegido, señora Rivera, es un activo de un valor incalculable para nuestra compañía. La oferta que le hicimos a su marido en su día sigue en pie, pero ajustada a la inflación y a las condiciones actuales del mercado. Es una cifra considerablemente mayor». Abrió su maletín y sacó un documento. «Estamos preparados para firmar un acuerdo de concesión hoy mismo que le garantizará una independencia financiera perpetua. Y, por supuesto, el acuerdo incluye cláusulas para la protección medioambiental de la finca, tal como su esposo solicitó». La humillación de Mateo era un espectáculo devastador. Su rostro estaba desencajado, la mandíbula apretada hasta el punto del dolor. Había pasado de ser el cazador a ser el tonto del pueblo, y todo el mundo en esa sala lo estaba presenciando. Isabel rompió a llorar. No eran las lágrimas falsas de la manipulación, sino sollozos profundos y desgarradores de una vergüenza insoportable. Se dio cuenta de que su marido no solo la había manipulado a ella, sino que su ambición les había hecho despreciar un legado que los habría elevado mucho más alto
de lo que sus mezquinos planes jamás podrían haberlo hecho. La humillación pública, frente a extraños, frente a su hijo, era completa. Habían invadido, amenazado y destrozado un rosal por $500,000, cuando bajo sus pies fluía una fortuna silenciosa que requería no codicia, sino visión y respeto. La verdad, revelada con tanta calma y precisión, fue más devastadora que cualquier grito o acusación. Me acerqué a mi nieto, Leo, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos, sin haberse movido de su rincón. Abrí la pequeña caja que había traído. «Tu abuelo quería que tuvieras esto», le dije, entregándole el viejo reloj de bolsillo. «Es un recordatorio de que el tiempo es el bien más preciado y que la forma en que lo usamos define nuestro valor». Luego saqué el diario. «Y esto es para que nunca olvides de dónde vienes y el tipo de hombre que fue tu abuelo. Un hombre que construía, que creaba valor, no uno que lo destruía por impaciencia». Leo tomó los objetos, sus ojos pasando de mi rostro al de sus padres, que ahora parecían dos extraños desmoronándose en el centro de la sala. Vi en su mirada un atisbo de comprensión, el fin de su infancia. Finalmente miré a Mateo, que seguía paralizado, sin palabras. Su mundo se había venido abajo en cuestión de minutos. El hombre que se creía tan astuto, tan superior, había sido desenmascarado como un avaro de poca monta, ciego a la verdadera oportunidad que tenía delante. Su desprecio por mí, por la finca, por todo lo que representaba el viejo mundo, le había costado el premio gordo. La justicia no había llegado con el estruendo de una venganza, sino con el susurro de unas hojas de papel y el murmullo de un contrato. Había perdido, y no solo el dinero. Había perdido su autoridad, su credibilidad y, como estaba a punto de descubrir, a su esposa. La victoria era mía, silenciosa, total y absolutamente incontestable. Las consecuencias de aquella revelación cayeron sobre Mateo como una avalancha. Su pérdida no fue solo económica, aunque la cifra que la señora Torres mencionó casualmente superaba con creces sus sueños más salvajes. Su pérdida fue total y simbólica. Perdió el respeto de todos en esa sala, incluido el de mi nieto, cuyos ojos lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Perdió la máscara de hombre de éxito, de estratega brillante, quedando expuesto como lo que era, un hombre pequeño, cegado por una codicia tan vulgar que le impidió ver un tesoro real. Pero su mayor pérdida, la que lo despojó de todo, fue Isabel. La humillación fue el catalizador que finalmente rompió el hechizo que él había tejido a su alrededor. Lo vi marcharse de la finca esa misma tarde, solo, con su coche de lujo levantando un polvo que parecía querer borrar su vergonzosa existencia de nuestra tierra. Para mí, el desfecho fue un renacimiento. Tras firmar el contrato de concesión con la asesoría de Ramiro, mi vida cambió de la noche a la mañana. La seguridad financiera fue, por supuesto, una bendición. Pero la verdadera transformación fue interna. Pasé de ser una viuda solitaria y subestimada a ser la presidenta del consejo de administración de mi propio legado. La mujer que había estado dormida, la socia de Hernán, la negociadora astuta, había despertado para no volver a dormir jamás. Ya no era una sombra en mi propio apartamento, sino la dueña de mi destino. Compré un pequeño terreno junto a la finca, no para vivir allí, sino para construir un pequeño invernadero y, por fin, a mis 70 años, empezar a estudiar botánica. El dinero no me devolvió a Hernán, pero me permitió honrar su memoria y la mía, viviendo con la libertad y la dignidad que nuestros sacrificios habían merecido. La relación con Isabel no se rompió, pero se fracturó de una forma que necesitará mucho tiempo y esfuerzo para sanar. Ella, avergonzada y rota, se separó de Mateo esa misma semana. Me pidió perdón en un torrente de lágrimas, un perdón que yo acepté, pero con condiciones. Le dije que el perdón no era un borrón y cuenta nueva, sino una puerta entreabierta. Para cruzarla, ella tendría que demostrar con hechos, no con palabras, que había entendido la lección. Tendría que reconstruir el respeto, la confianza y el amor desde los cimientos, y tendría que hacerlo sola, sin la influencia de nadie. Nuestro camino hacia la reconciliación es un proceso lento, un jardín que debemos cuidar juntas,
arrancando las malas hierbas de la vergüenza y el resentimiento, y esperando pacientemente a que algo nuevo y sincero vuelva a florecer. Isabel inició un proceso de terapia y comenzó a pasar más tiempo con Leo, intentando reparar no solo el daño que me había hecho a mí, sino también el que le había infligido a su propio hijo al usarlo como peón. Leo, por su parte, empezó a visitarme por iniciativa propia. Venía a mi invernadero, me ayudaba con las plantas y me hacía preguntas sobre su abuelo. En una de esas tardes, mientras plantábamos unos esquejes de rosal, me miró y me dijo: «Gracias, abuela, por no rendirte». En ese momento supe que mi lucha había valido la pena. No solo había salvado mi dignidad y el legado de Hernán, sino que había salvado a mi nieto de seguir un camino de valores torcidos. Le había mostrado que la integridad, al final, es la herencia más valiosa que uno puede recibir. Mateo desapareció de nuestras vidas. Supe por terceros que su caída fue tan rápida como su ascenso. Sin el supuesto respaldo económico de mi fortuna, su castillo de naipes social y profesional se derrumbó. La gente que lo admiraba por su aparente éxito le dio la espalda al descubrir la mezquindad de sus actos. Sufrió la consecuencia más temida por un hombre como él: la irrelevancia. Se convirtió en un fantasma, una anécdota vergonzosa en la historia de nuestra familia. No sentí alegría por su desgracia, solo una serena confirmación de una ley universal. Aquellos que construyen su vida sobre la mentira y el desprecio a los demás, tarde o temprano, acaban sepultados bajo los escombros de su propia creación. Mi nueva vida es tranquila, pero llena de propósito. Las mañanas las dedico a mis plantas, las tardes a mis libros y a mi nieto, y las noches a conversar en silencio con Hernán, contándole cómo su último regalo no solo me salvó, sino que me dio una nueva razón para vivir. Administro los ingresos de la concesión con la misma prudencia con la que administrábamos la finca, creando una fundación en nombre de Hernán para dar becas a jóvenes de zonas rurales que quieran estudiar agronomía o botánica. Quiero que nuestro legado no sea solo una fuente de riqueza, sino una fuente de oportunidades para otros, un testimonio de que el amor a la tierra puede dar los frutos más extraordinarios. La finca sigue siendo el corazón de nuestra familia, pero ahora es un lugar de paz, no de conflicto. He mandado plantar un nuevo rosal en el lugar del que fue arrancado, uno más fuerte y resistente. A veces, Isabel viene y me ayuda a cuidarlo. Son momentos de pocas palabras, pero de un entendimiento profundo. En el silencio de esas tardes, mientras nuestras manos tocan la misma tierra, siento que la verdadera reconciliación está teniendo lugar, no en las disculpas, sino en el acto compartido de cuidar algo vivo, de ayudar a que algo hermoso vuelva a crecer, donde antes solo hubo destrucción. Es un proceso, y por primera vez en mucho tiempo, tengo la paciencia y la esperanza para creer en él. Mi despecho, por tanto, no es una historia de venganza, sino de restauración. Restauré mi dignidad, restauré el honor de mi esposo, y estoy en el lento proceso de restaurar a mi familia sobre una base de verdad y respeto. Descubrí que la mayor victoria no es ver caer a tu enemigo, sino levantarte a ti misma con más fuerza que nunca. Y al hacerlo, te conviertes en un faro, no solo para ti, sino para aquellos que amas y que se habían perdido en la oscuridad. Me liberé de la necesidad de su aprobación, y en esa libertad encontré la paz, una paz que, como el agua pura que brota de mi tierra, es clara, constante y revitalizadora. Así, mi nueva condición de vida y espíritu es una de serenidad empoderada. Ya, no soy la víctima, soy la guardiana. No soy la anciana solitaria, soy la matriarca. He aprendido que las batallas más importantes a menudo se libran en silencio, con estrategia y paciencia, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra el camino para florecer. Mi historia es una prueba de que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo, para alzar la voz a través de tus acciones y para enseñar a los que te rodean que el verdadero valor no se puede robar ni esconder, porque reside en el carácter, en el amor y en el respeto inquebrantable a tus propias raíces.
Si algo he aprendido en este tumultuoso capítulo de mi vida, es que el mayor tesoro que una familia puede poseer no se guarda en una caja fuerte, ni se cuenta en billetes. El verdadero patrimonio, el único que sobrevive al tiempo y a las crisis, es el respeto por la historia de quienes vinieron antes, por sus sacrificios, por su dignidad. La codicia es un espejismo que te hace creer que la felicidad está en lo que puedes tomar, en lo que puedes poseer, pero es una sed que nunca se sacia. Mi hija y su esposo creyeron que me estaban arrebatando un tesoro material, sin darse cuenta de que, en el proceso, estaban quemando el puente que los conectaba con su propia historia, con su propia identidad. Y una persona sin raíces es un árbol seco, incapaz de dar fruto o sombra. La gratitud es el antídoto contra el veneno de la avaricia. Durante años, yo di por sentado que el amor que entregaba sería suficiente para generar gratitud en el corazón de mi hija. Fue mi error. La gratitud no es una consecuencia automática del dar. Es una virtud que se cultiva, que se enseña con el ejemplo y se practica a diario. Cuando la gratitud desaparece, el derecho ocupa su lugar. Mis sacrificios dejaron de ser vistos como regalos de amor y se convirtieron en una deuda que, según ellos, yo tenía con su futuro. Olvidaron que el futuro no se reclama, se construye sobre los cimientos del pasado. Y esos cimientos están hechos de cada renuncia, de cada noche en vela, de cada sueño pospuesto por amor a ellos. Esta historia también me ha enseñado una lección fundamental sobre el poder. Creemos que el poder reside en el dinero, en la influencia, en la capacidad de imponer nuestra voluntad sobre otros. Pero el verdadero poder es silencioso, reside en el conocimiento, en la paciencia, en la sabiduría de esperar el momento adecuado para actuar. Mientras ellos hacían ruido, amenazando y gritando, yo trabajaba en silencio, moviendo las piezas de mi tablero con la calma de quien sabe que tiene la estrategia ganadora. Su poder era una tormenta, ruidosa y destructiva, pero pasajera. El mío era como el agua del acuífero de Hernán, una fuerza constante, subterránea y persistente, capaz de erosionar la roca más dura sin hacer el menor ruido. La dignidad, he descubierto, no es algo que otros te puedan quitar. Pueden intentar mancharla, pisotearla, ignorarla, pero solo tú tienes el poder de entregarla. Hubo momentos en los que estuve a punto de hacerlo, de ceder al chantaje emocional, de comprar una paz falsa a cambio de mi amor propio. Pero la memoria de Hernán y el recuerdo de la mujer que yo era a su lado me lo impidieron. Luchar por tu dignidad es el acto de amor propio más importante que existe, porque cuando te respetas a ti mismo, enseñas a los demás cómo deben tratarte, y si no aprenden la lección, les demuestras que no tienen cabida en tu vida, sin importar los lazos de sangre. Al final, la moraleja de mi viaje es sencilla. El verdadero valor está oculto bajo la superficie. Vivimos en un mundo que nos juzga por las apariencias, por lo que tenemos, por el éxito que proyectamos. Mateo y mi hija cayeron en esa trampa. Despreciaron mi vida sencilla, mi ropa modesta, mi finca vieja, porque sus ojos solo estaban entrenados para ver el brillo superficial de las cosas. No tuvieron la sabiduría ni la paciencia para mirar más allá, para descubrir que bajo esa apariencia de simplicidad se escondía un legado de un valor incalculable. La vida nos pone a prueba constantemente, y la mayor prueba es aprender a distinguir el oro verdadero del oropel, que tanto reluce, pero que se deshace con el primer soplo de la verdad. Mi historia llega a su fin, pero sé que, de alguna forma, es la historia de muchas otras personas. Historias de sacrificios no reconocidos, de amor dado por sentado, de dignidad puesta a prueba. Si has llegado hasta aquí, si mi voz te ha acompañado, es porque, quizás en algún rincón de tu alma, mi lucha ha resonado con la tuya. Me gustaría pedirte que compartas esta historia, no por mí, sino para que este mensaje de respeto y gratitud llegue a quienes necesitan escucharlo, que sirva como un recordatorio de que nunca debemos subestimar la fuerza que yace en un corazón paciente, y que el mayor legado que podemos dejar es una vida vivida con honor y dignidad. Gracias por escucharme.